Buenas, mi nombre es Daniela Mendoza. El día de hoy les voy a hablar sobre la historia de la infancia y el estado actual de la niñez en Colombia. También les vamos a hablar sobre la teoría del desarrollo moral de Colbert. Empieza con el desarrollo de la infancia. En el mundo greco-romano se empieza a hablar poco del concepto del apego. ¿Cómo así que el concepto del apego? Un niño no tenía figura de apego, no tenía, era un niño indefenso, era un niño dependiente de su madre, pero no estaba apegado. En el siglo XV, la iglesia se apropia del reconocimiento vínculo madre-hijo. ¿Cómo así? Las madres exigían trabajo, querían ser igualitarias que los hombres, ya que las antiguas mujeres eran solamente para su hogar. Entonces las mujeres querían trabajar y como no había con quién dejar a sus niños, se tenían que llevar los niños al trabajo y los niños tenían que aprender a trabajar con ellas. En el siglo XVI, un niño como un adulto inacabado, aún así se le sigue exigiendo trabajo al niño en el siglo XVI. En el siglo XVII podemos decir que el niño jugaba un papel muy fundamental en la familia. ¿Cómo así? Una pareja casada, viviendo juntos, no se podía llamar familia si no tenían un hijo. Tenían que poder tener un hijo, esa pareja, para que así se pudiera llamar familia. En el siglo XIX empezó la industrialización, niños trabajadores. Volvió otra vez la etapa donde el niño lo ponían a trabajar. En el siglo XX hubo una convención de los derechos de niños y niñas y adolescentes. Aquí podemos hablar de la primera infancia, que empieza del año 0 y 7, que va del 0 hasta los 7 años. En este periodo va a depender toda la evolución posterior del niño en las dimensiones motoras, lenguaje, cognitiva y socioafectiva, entre otras. En la segunda infancia se dice que va de los 8 años hasta los 12, que es un periodo básico para que el niño desarrolle su autoestima. Les voy a hablar sobre el estado actual de la niñez en Colombia. Los esfuerzos del gobierno por la niñez han logrado con 4.8 millones de niños, según el Departamento de Propiedad Social, estén cubiertos por el sistema de protección social. Más sin embargo, falta mucho por hacer. Pues de acuerdo con el más reciente informe de la UNICEF, en el país hay 16 millones de niños y adolescentes, y en realidad de la mayoría no es muy alentadora, ya que la pobreza, que de acuerdo con el más reciente estudio de UNICEF en el 2011, 1 de cada 3 niños vivía en condiciones de pobreza, y lamentablemente los adolescentes que habitaban en áreas rurales tenían una probabilidad de 2.8 veces mayor de vivir en esas condiciones. La mortalidad de la niñez desde antes de nacer, los pequeños se ven afectados. UNICEF reveló que la mortalidad materna en Colombia es de 55 por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, el Chocó, La Guajira superan en más de 3.4 veces del promedio nacional. La educación para los niños. En el 2015, más de 836.000 niños no pudieron seguir estudiando, ya que por las barreras socioculturales, económicas y pedagógicas. Como bien sabemos, no todos los niños cuentan con unos padres que tienen la facilidad para ponerlos a estudiar, no tienen la facilidad para tenerlos en un colegio, comprarle sus libros, comprarle su uniforme para que el niño pueda superarse. Muchas veces hay padres que no cuentan con no están en esa situación de ayudar a sus niños. El conflicto que hay aquí en Colombia. UNICEF reveló que hasta el 1 de abril de 2017 el porcentaje de niños y adolescentes víctimas de cualquier hecho victimizante supera el 32%. Imagínense. Por ejemplo,
Entre septiembre de 2011 y junio de 2016 se registró un total de 1.556 casos de reclutamiento y utilización de niños en 29 departamentos del país. La edad promedio de reclutamiento de las niñas es de 13 años de edad y de los niños de la edad de los 14 años empiezan el reclutamiento. El reclutamiento, ¿cómo así? ¿Quién hace ese tipo de reclutamiento? El reclutamiento lo hace los paramilitares que se encuentran aquí en Colombia. Reclutan a las niñas muchas veces, en muchas ocasiones, para abusar sexualmente de ellas, maltratarlas. En el caso de los niños, reclutan a los niños a partir de esa edad o mucho más pequeños. Se han visto casos donde reclutan a esos niños para hacerlos parte de su grupo paramilitar, para enseñándole a los niños, dándole armas desde muy pequeños, enseñándoles a matar, a matar personas inocentes. Un niño no sabe. Y el niño crece así. Ahí lo reclutan y les enseñan la violencia. En el tema de la violencia, podemos hablar de la violencia sexual, como les hablé anteriormente, del reclutamiento de las niñas. Las reclutaban para violarlas. En el informe que da la UNICEF se estima que entre 2008 y 2012 hubo por lo menos 48.900 casos de menores de edad y víctimas de violencia sexual. Los responsables serían miembros de grupos armados. Entre estas víctimas hay 41.313 eran niñas y 7.601 eran niños. Sí, así como también abusaban de niñas, abusan de los niños. Aunque esas cifras que están en el marco del conflicto armado no son alentadoras, ya que el panorama general resulta ser mucho más alertante, ya que en el 2009 y 2014 más de 107.000 mujeres fueron examinadas por un forense por supuestas agresiones sexuales. Entre ellas las niñas y adolescentes representaron un 84% de los casos, que fue de 94.675 casos. Bien sabemos que las mujeres y las niñas adolescentes son más vulnerables a tener mucho más violencia. Las cogen a las niñas, las engañan, se las llevan. ¿Para qué? Para violarlas. Buenas, mi nombre es Yadiluz Mendoza del programa de Psicología y a continuación les voy a hablar un poco acerca de las teorías del desarrollo moral de Kohlberg. Kohlberg consideraba esencialmente comprender la estructura del razonamiento frente a los problemas de carácter moral. En sus investigaciones no se centraba en los valores específicos, sino en los razonamientos morales, es decir, que en las razones que tienen las personas para elegir una u otra acción son los aspectos formales del pensamiento moral los que les interesaban a Kohlberg. Comenzó su trabajo recogiendo material hacia 1960, básicamente presentaba a la gente dilemas morales, es decir, casos conflictivos de decisión, y clasificaba las respuestas que él tenía. Mediante este procedimiento yo voy a escribir 6 etapas que corresponden a otros niveles distintos de razonamiento moral. El psicólogo Kohlberg desarrolló una teoría que estuvo influenciada por las teorías de las 4 fases de desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Kohlberg nos dice que el desarrollo moral de las personas a lo largo de su vida está dividido en 3 niveles y cada uno de estos niveles se encuentra en diferentes etapas. La primera etapa, llamada nivel preconvencional, se da de los 4 a los 9 años. El estadio 1 habla de la moralidad heterónoma y el estadio 2 habla del individualismo y propósito instrumental e intercambios. En la segunda etapa, nivel convencional, se da de los 10 a los 20 años y estadio 3, expectativas interpersonales, mutuas relaciones y conformidad interpersonal. En el estadio 4 tenemos el sistema social y conciencia,
En el nivel postconvencional se da de los 20 años. Esta sería la tercera etapa. Estadio 5 con lo social y actividades y derechos individuales. Estadio 6, principios éticos universales. A continuación les voy a hablar un poco acerca de la primera etapa o primer nivel llamado preconvencional, que se considera individualista. Se desarrolla, como antes lo había dicho, entre los 4 y 9 años de edad. En esta etapa el individuo no existe la voluntad. Este se rige por un poder externo que lo hace actuar de manera obediente. Un ejemplo sería cuando los padres prohíben algo a los niños, ellos hacen caso de lo que se les ha dicho porque para ellos no existe más que esa opción. En la etapa 2 existe un intercambio material de intereses propios. Se empieza a pensar más allá del individuo. El individuo desea obtener aquello que quiere, de modo que respeta las normas impuestas para obtener lo que le interesa. El segundo nivel se considera a personas cercanas. En una fase convencional se da entre los 10 y 13 años. Aquí se desarrolla la empatía del individuo. En esta etapa el adolescente empieza a reconocer lo bueno y lo malo. Es aquello que asegura la supervivencia del grupo, por lo que el adolescente se empieza a identificar y va abandonando su individualismo. Su moral sigue siendo heterónoma, ya que acepta las normas del grupo social, ya sea de la familia o de su grupo de amigos, y va buscando la aprobación, ser aceptado y valorado por todos. En la etapa 4, aquí se desarrolla el sentido de ley y orden. Es una ampliación de la etapa anterior. Las normas que cumplía pasan a ser aceptadas en el grupo social al que pertenece. Ahora las considera como algo obligatorio, ya que habían consecuencias catastróficas y nadie las cumplía. Aparece así la conciencia del deber y el sistema social. El tercer nivel, el postconvencional, la etapa 5, consiste en la utilidad de la juventud de la persona. Se van tomando en cuenta los derechos, los valores y normas que se consideran universalmente aceptables, como la igualdad, la justicia, el respeto, entre otros, teniendo en cuenta la utilidad que tienen para la sociedad. En la edad adulta se desarrolla la sexta etapa, que se basa en la autonomía de la persona. La persona podrá mantener un punto crítico ante las normas y cambiarlo si es necesario. En esta etapa el individuo considera los principios morales como los más importantes.